Presentamos 24 tarde. 24 tarde. Una de la tarde en punto. Bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. En otra jornada, Patricia Venegas, en que seguimos concentrados en lo que está sucediendo en Europa del Este hoy día, sobre todo con una segunda reunión entre representantes del gobierno ruso y el representante del gobierno ucraniano, que comenzó hace más o menos una hora, la segunda después de la reunión del día lunes. Vamos a ver qué sale de ahí. Todos los equipos desplegados también en terreno, atentos también a la crisis humanitaria que se va generando en torno al conflicto bélico. Pero vamos a revisar las últimas informaciones con Sofía Norman. Sofía. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, ha sido una jornada que hemos estado bien pendientes de esta segunda reunión, ya segundo diálogo que estamos viviendo, que estamos viendo desde este lugar del mundo. Allá en Gomel, Bielorrusia, llegan nuevamente los equipos diplomáticos de Rusia y de Ucrania para buscar estos puntos en común para ya comenzar, esperemos también el análisis que hacen los expertos. De hecho, estamos viendo las imágenes de la llegada a esta nueva jornada de diálogo, de buscar finalmente una solución a este conflicto. Ahí el asesor presidencial ucraniano publica a través de su red social, de Twitter, de su cuenta, que ya comienzan esta segunda reunión, que los puntos que van a estar sobre la mesa, al menos por el lado ucraniano, se refieren, por ejemplo, son tres los que él menciona, que es el alto al fuego, retirar las tropas rusas del territorio y también crear un corredor humanitario para que los civiles, los residentes ucranianos puedan abandonar el territorio de manera segura. Una de las tantas aristas que hemos estado revisando durante estos ya 8 días desde la invasión rusa a Ucrania. Eso es lo que plantea Ucrania. ¿Qué es lo que se sabe respecto a la postura de Rusia? ¿Con qué petición o con qué puntos llega a esta negociación? Bueno, el equipo diplomático ruso ha sido un poco más cauto en lo que están poniendo sobre la mesa para estas conversaciones, tanto el día lunes como hoy día, pero el presidente francés Emmanuel Macron mantiene nuevamente una conversación telefónica con Vladimir Putin, donde él le dice que desmilitarizar el país, sacar a las tropas ucranianas de Ucrania es una de las prioridades que va a tener las conversaciones y que también sería la prioridad, le insiste, de lo que está sucediendo actualmente, la operación militar, como lo ha calificado el Kremlin, que está llevando a cabo ya en Ucrania. Él dice que van a seguir con este objetivo, desmilitarizar el país, sacar a las tropas ucranianas del territorio ucraniano. Todo esto en medio también de una jornada que ha estado marcada por lo que vemos en imágenes, algo que también desde Naciones Unidas acusan como la destrucción total de ciudades enteras, como estamos viendo ahí en imágenes, que están siendo bombardeadas durante este 8º día de enfrentamientos y que han dejado imágenes como la que estamos ahí revisando en pantalla, ciudades en todo Ucrania que están viviendo esta situación, los bombardeos por parte de Rusia. Justamente para tener una mayor cobertura de lo que está sucediendo al interior de Ucrania, tomamos contacto con nuestro enviado especial, Iván Núñez. Iván, ¿dónde te encuentras esta jornada? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Saludos Andrés, Patricia, Sofía y a todos nuestros telespectadores y telespectadoras. Estamos en la ciudad de Jitomir, que hace un par de jornadas, hace poquito menos de 48 horas, recibió un muy violento ataque de parte de misiles cruceros del ejército ruso. Imágenes que hemos enviado de la destrucción total de un grupo de viviendas. Nosotros hoy día estuvimos en el lugar donde cayeron exactamente 2 de estos misiles cruceros que dejaron un saldo que se estima entre 7 a 10 personas fallecidas. Y tal cual como nosotros reportábamos en jornadas anteriores, Andrés, tú que me preguntas, efectivamente esto ocurrió muy cerca del hospital público de la ciudad, a 50 metros, y de la maternidad. No era un hospital oncológico, efectivamente era la maternidad de la ciudad de Jitomir. Se produce este ataque, resultan varias personas civiles completamente fallecidas. Nosotros conversamos incluso con algunos de estos habitantes, testimonios que les vamos a estar entregando, por supuesto, en nuestras próximas ediciones. Esta es una ciudad que ha estado permanentemente bajo asedio de las tropas rusas. Hoy día hay un fuertísimo control militar. Te cuento que cuando nosotros abandonamos la ciudad de Lutsk, donde estábamos durante la madrugada chilena, mañana acá en Ucrania, había, yo estimo, unos 20 a 30 centímetros de nieve.
una condición bien compleja para salir adicionalmente el doble de controles militares que nosotros vivimos la jornada anterior cuando veníamos desde Lviv hasta Lutsk. En este sector, que ya estamos, esta es la última ciudad grande antes de Kiev mismo, estamos a muy poca distancia de Kiev, se percibe, por supuesto, los efectos de la guerra, se observa en las calles, se observa la destrucción de edificios, se observa la destrucción de casas, que eso es probablemente lo más complejo, porque aquí se ha dicho insistentemente de parte del ejército ruso, de parte del Kremlin, que se han atacado objetivos militares. Nosotros te podemos decir que eso no es exactamente así. Nosotros estuvimos hoy día en un grupo de viviendas, casas particulares que fueron completamente destruidas. Ataque que ocurrió a las 11 de la noche, sin previo aviso alguno. Se activaron las alarmas de ataque aéreo y en cuestión de minutos había desaparecido todo. Imágenes precisamente que estamos revisando, captadas con nuestro equipo junto a Claudia Rojas y que hemos puesto a disposición de ustedes, por supuesto. Sí, estamos precisamente ahí viendo las imágenes que dan cuenta de lo que tú nos estás relatando, Iván. Y no sé si es que has tenido ya la oportunidad de conversar con personas ahí. ¿Cuál es la percepción, la expectativa sobre lo que se está desarrollando en estos momentos? Que es una segunda conversación, una nueva reunión, para ver si es que efectivamente surge ahí una ventana de oportunidad para al menos lograr un cese al fuego. Sí, vamos a tener esos testimonios próximamente, Patricia. Llegamos hace instantes, alcanzamos a registrar esto. Recordemos que aquí a lo mejor en los próximos 15 a 20 minutos va a oscurecer completamente, cambia muy radicalmente la luz. Por eso, cuando veníamos en camino, bajamos a grabar de inmediato. Después llegamos a instalar las cosas aquí técnicas y efectivamente la gente tiene pocas expectativas de que de esas reuniones salga algo positivo, porque la verdad es que si tú quieres negociar con el país asediado, con más de 800.000 personas que han tenido que huir de Ucrania, con una estimación que hace ACNUR de que este conflicto podría dejar cerca de 7 millones de refugiados, con ciudades como Gerson, que finalmente cayó en manos del poder ruso, y otras como Kharkov y Kiev, que están dando los últimos esfuerzos militares y también de la milicia por evitar esta arremetida. ¿Qué posibilidades hay de que esas reuniones resulten? Es complejo, sobre todo porque uno de los puntos, como bien decía Sofía Norman recién, que plantea la delegación rusa, es bastante poco practicable para un país, es desmilitarizar a un país. Es una exigencia que parece poco realizable, sobre todo para un país como Ucrania, que en el pasado muy reciente ha tenido conflictos bélicos con su vecino, con Rusia, que es además una potencia militar mundial de primer orden, en cuyas manos está aproximadamente el 40% del arsenal nuclear del mundo, solo para tener una idea sobre la mesa. Cifras que se han conocido durante las últimas horas. De parte del ejército ruso, al menos 500 bajas, 500 militares muertos ya en los primeros 5 días, porque a ese momento se hizo la información. 500 muertos militares. De parte de los ucranianos, al menos 2.000 civiles. Y lamentablemente, Patricia, entre ellos muchos niños. Sí, Iván, es impresionante el testimonio que ustedes nos han entregado durante las últimas jornadas, cómo tú, junto a Claudia, han ido avanzando hacia el interior de Ucrania, hacia la zona donde hay mayor conflictividad. Antes de ayer tú estabas en Lviv, ayer en Lutsk, ahora vemos lo que está pasando en Jitomir. Y realmente las imágenes, cómo va cambiando el panorama respecto, te vas acercando a los lugares donde se están concentrando los ataques rusos. Es realmente impresionante lo que ustedes han podido recabar en cuanto a imágenes. Bueno, y testimonios que vamos a compartir con ustedes. La explicación, evidentemente, esta es una ciudad donde las comunicaciones no están funcionando muy bien. Espero que la señal esté estable, pero la verdad es que el Internet es una complejidad. Por supuesto, sabemos que hay algunos esfuerzos internacionales por proveer de una mejor conectividad a este país. Se han bombardeado también antenas de televisión. Yo les comentaba más temprano en la mañana que la televisión ha cumplido. Sí, se nos fue la señal con Iván Núñez. Lo que le estaba sí, comentando exactamente, ahí. justo lo que estaba relatando, las dificultades para la conexión, los esfuerzos internacionales justamente para que la conexión sea más robusta en zonas muy, muy conflictivas. Yo creo por lo menos debe ser la primera vez, segunda, que nos pasa de todos los despachos que ha hecho Iván Núñez en los últimos días. Esto da cuenta, refleja las dificultades de trabajar justamente en zonas ya donde el nivel de ataque, el nivel de conflictividad es mucho mayor. Sí, y que da en evidencia en las imágenes ahí que él nos estaba mostrando en su relato, una ciudad que ha sufrido el embate del asedio militar y por lo tanto todo se vuelve más complejo, desde la logística, desde los controles que él contaba que ha tenido que enfrentar para poder irse moviendo y trasladando.
Y vamos a estar en algunos minutos más ahí tratando de retomar el contacto entonces con Iván Núñez. Pero seguimos acá con Sofía Norman. Sofía, lo comentaba ahí Iván, la expectativa que hay de parte de la población no es mucha, al menos respecto de esta segunda reunión. Exacto, esto es una situación que vamos a estar viendo durante las próximas horas. Más o menos hace una hora que ya se inició esta segunda conversación entre Rusia y Ucrania. Vimos el lunes más de 5 horas de diálogo que hubo. Ahí tenemos las imágenes nuevamente de cómo llegan estos equipos. Aquí no hay que esperar una solución hoy día, claro, una salida, ni que exacto, se van a también levantar por eso banderas blancas, nada. Exacto, esto es una situación que hoy vamos a estar viendo. No se pueden hacer muchas análisis de qué es lo que se va a sacar de toda esta reunión, una situación bien complicada, sobre todo por lo que nos estaba contando Iván Núñez, Claudia Rojas también, sí, que lo acompaña esta situación, los bombardeos a medida que se va acercando a la capital, que se ve en las imágenes, la destrucción que se está generando por los bombardeos que hoy día no se detienen a pesar de estas conversaciones, claro, también. Sí. Vamos a retomar ahí el contacto. Estamos con Iván Núñez. Justo tú nos estabas contando, Iván, las complicaciones que hay en las comunicaciones y se produce este corte. Bueno, sí, efectivamente. De hecho, nosotros estábamos, le cuento la interna, nosotros bajamos con Claudia desde el hotel hacia el lugar donde cayeron estos rockets para mostrarles desde allí, ¿no? Porque la idea de venir a terreno no es exponerse, la idea de venir a terreno es acercarles a ustedes, nuestra audiencia que está en la casa, un conflicto de esta envergadura para, por supuesto, calibrar la importancia de una noticia de esta naturaleza. Para que ustedes hagan una idea, están en su casa durmiendo en la noche, suenan las alarmas y caen 2 misiles cruceros, matan un número que ha sido no determinado aún de civiles, entre 7 a 10 personas. Cruzando la calle, Andrés, Patricia, a 15 metros está el hospital público y a 12 metros al otro lado está el hospital infantil, una maternidad. Y nosotros conversábamos con esta gente que habitan estas casas. Y la verdad es que ellos no entienden lo que está ocurriendo. Te decía yo el tema de las comunicaciones y retomo el punto. Bueno, se han atacado algunas antenas repetidoras de televisión. ¿Qué importancia tiene eso? Durante las jornadas iniciales nosotros nos dimos cuenta de que los canales de televisión, lo vimos, las pocas oportunidades que puedes llegar y poner un poco de televisión. Las primeras 5 o 6 estaciones que te aparecían en el hotel, que eran cadenas de distintas naturaleza, son distintas empresas de televisión, estaban con la misma transmisión, una cadena, una suerte de 24/7 solidario, una campaña solidaria como las que podemos ver eventualmente en Chile ante los desastres naturales, ¿no? Y por lo que nosotros podíamos apreciar aplicando algunos de estos sistemas de traducción, porque evidentemente el ucraniano es un idioma muy, muy lejano y extraño para nosotros, se hacían campañas donde se entrevistaban líderes de opinión, intelectuales, líderes políticos, testimonios, mucho despliegue en terreno para ir conociendo lo que pasaba, pero también se hacía un llamado constante a la gente a entregar información que fuera relevante para el ejército y para la milicia, y también recaudar fondos. Porque recordemos que aquí hay una cuestión que es súper relevante. Esta es una guerra de una asimetría muy grande, donde no hay fuerzas equivalentes en conflicto. Aquí hay un ejército muy poderoso, debe estar dentro de 2 o 3 más poderosos del planeta. Después de Estados Unidos, uno pensaría que Rusia probablemente es la mayor potencia militar del mundo. Desde el punto de vista nuclear lo es, con certeza. Y aunque esa amenaza está sobre la mesa, no es ese el escenario que afortunadamente dentro de la desgracia está ocurriendo todavía. Entonces, claro, acá la resistencia ha venido de la mano de la milicia, ha venido de la mano de un ejército. Nosotros estábamos ayer en Lutsk. Para que ustedes hagan una idea, Lutsk es una ciudad pequeña de 200.000 habitantes, pero que igualmente tiene una base aérea muy importante, de donde despegan los aviones MiG, que son aviones caza de procedencia precisamente ruso, con los cuales se ha hecho la resistencia. Pero bueno, lo que yo les decía, conforme avanzamos en el terreno, nosotros ya estamos precisamente en el centro de Ucrania, muy, muy cerca de Kiev, y aquí ya en Jitomir uno percibe claramente la destrucción. Por las calles tú percibes los edificios, se ven los edificios impactados por los misiles tipo crucero, que es lo que más ha atacado esta ciudad de parte del ejército ruso. Sí, claramente, Iván, y queda muy patente las imágenes que tú nos muestras, que enviaron junto a Claudia Rojas. Y uno, claro, tú nos decías, llegaron hace muy poco, es difícil sacar conclusiones respecto a lo que se está viviendo un poco en el día a día en la ciudad que tú estás, pero uno podría sacar de conclusión que también para los mismos ciudadanos se debe hacer muy, muy difícil recoger información, saber qué es lo que está pasando. Al final es puro espíritu de sobrevivencia, ¿no?
Y las redes sociales, Andrés, funcionan con alguna intermitencia, pero ha sido un vehículo muy importante de comunicación entre la gente. Recordemos que el propio presidente Zelensky las utiliza de manera muy intensa para transmitir no solo información, sino que también inyectar coraje, ánimo, este sentimiento de unidad a los ucranianos. Ahora, también hay que decir, como un pequeño matiz, ¿no? que hay algunos reportes de víctimas rusoparlantes, sobre todo en el sector este del país, ¿no? En aquellas 12 ciudades, Lugansk y Donetsk, que en principio se declararon repúblicas independientes. Hay reportes que también dan cuenta de que allí se han producido bombardeos, esta vez de parte del ejército ucraniano, que también están dejando víctimas civiles. Si bien dentro del territorio que es ucraniano, son víctimas civiles que serían rusoparlantes. Información que nosotros no hemos podido chequear, pero que circula profusamente en otros medios también que tienen distintas miradas, ¿no? Y eso también es un elemento que no minimiza en nada lo que está ocurriendo en este conflicto, porque finalmente son víctimas civiles en la que mayormente ha cobrado esta guerra, ¿no? Esta guerra tan impensada en pleno corazón de Europa. Claro, de hecho, las imágenes ahí que tú nos mostrabas, lo que han podido captar, se puede apreciar que no son objetivos militares precisamente los que se han visto dañados. No. Claro, ¿qué es lo que ocurre ahí también con la gente que se ha quedado? ¿Cómo y dónde se resguardan? ¿Tendrán búnkers subterráneos donde poder resguardarse? Me imagino que muchos simplemente no tienen tampoco la oportunidad de huir, de tratar de sumarse a este éxodo masivo. No es llegar y hacerlo tampoco en las condiciones en las que está el país. Bueno, nosotros en la ciudad del Lviv, que es hasta donde estábamos esta madrugada, nosotros salimos muy temprano porque el camino sabíamos que iba a estar con demasiado control. En el Lviv nosotros tuvimos que estar un par de veces dentro de búnker porque se activaron las alarmas de ataque aéreo. En uno de esas dos alarmas, para ser muy honesto, nosotros sí sentimos detonaciones tipo mortero ya a una distancia bastante importante. O sea, no eran detonaciones que uno dijera están en las inmediaciones mismas del hotel, para ser muy honesto. Pero sí se sintieron dos detonaciones, se activaron las alarmas y dos veces en días sucesivos tuvimos que nosotros concurrir a los búnkeres. Imágenes que además compartimos con ustedes y testimonio que les entregamos en su minuto. Acá, bueno, en Luz propiamente tal, ni siquiera tuvimos la oportunidad de saber si había búnker, porque cuando se activaron las alarmas de ataque aéreo, que fue anoche, fuimos, bueno, nosotros habíamos sido, cuando estábamos inmediatamente después del contacto donde estabas tú, Andrés, en la tarde, nosotros tuvimos un chequeo muy rudo de parte del ejército y hay una explicación para ello. Porque efectivamente hay una información que emana de la inteligencia ucraniana y que ha sido incluso publicado por cadenas internacionales. Entiendo que la BBC tiene un artículo al respecto que da cuenta de la presencia eventual de 400 mercenarios presentes en el país que tienen como objetivo eliminar al presidente y a otras 23 autoridades de primera línea del gobierno ucraniano. Entonces nosotros estábamos de hecho haciendo el despacho contigo y habían recién... nosotros habíamos salido del único local que estaba abierto y 13 militares caen encima de una persona que estaba sentada, un hombre de unos 30 y algo, 40 años, que estaba con audífonos, así como estoy yo, con un bolso, y lo registran de una manera muy, muy intensiva. Yo pensé que se lo iban a llevar detenido, le dan vuelta toda la mochila, tenía algunos artefactos electrónicos, pero cosas muy, entiendo, personales. Al rato después nosotros hicimos el despacho y cuando nosotros cortamos el contacto contigo, Andrés, nos tocó exactamente lo mismo. Y el principal interés que tenían los militares, que tampoco hablan especialmente inglés, era si es que efectivamente nosotros de dónde veníamos y si teníamos alguna relación con Rusia. Hay una cuestión muy loca, porque evidentemente nosotros no tenemos aspecto eslavo en principio, pero bueno, la duda de ellos es efectivamente esa. 400 personas, 400 mercenarios presentes en distintos puntos del país que además, Andrés, habrían entrado por Bielorrusia, pueden estar diseminados en cualquier parte, en cualquier ciudad, ¿no? Sí, justamente tú detallabas algunos reportes de periódicos norteamericanos, de otros países, que fueron replicados en nuestro país a raíz del tema de los mercenarios, que habían ciertas técnicas de los mismos ucranianos para descubrir quiénes eran estos mercenarios. Por ejemplo, hay palabras que son muy difíciles para los rusos, que son en ucraniano, pronunciarlas. Por ejemplo, la palabra fresa, decían precisamente en ruso, en ucraniano es impronunciable. También le preguntaban ciertas cosas relativas a modas o ciertas cuestiones más casi de farándula al interior de Ucrania del último tiempo, canciones de todo tipo, a ver si los pillaban con esa pregunta, de ese tipo de preguntas.
Ya, bueno, en el caso nuestro es bastante más fácil. Nosotros hablamos castellano, inglés Claro. con acento, el pasaporte Se nota al tiro. chileno. No tenemos aspecto precisamente eslavo, entonces, bueno, es más fácil descartar que uno pudiera hacer, pero es que tampoco, piensa tú del otro lado, o sea, yo supongo, y aquí ya es una cuestión más bien especulativa, que si tú vas a ingresar mercenarios a un país vecino que tienen una cierta afinidad racial, cultural, los idiomas tienen algún grado de similitud, en fin, no vas a mandar una persona de 1,90 m que tenga aspecto de mercenario. Me imagino yo que también hay ese tipo de situaciones. Además, se dice que muchos de ellos son parte de las filas chechenas, que ya ahí es otro componente racial. Pero bueno, lo que te quería contar es que acá nosotros, llegando al hotel donde estamos nosotros ahora, que está acá al lado, lo primero que nos dice la señorita que estaba en la recepción es la indicación por protocolo que ellos tienen de dónde tendríamos que dirigirnos en caso de que se activaran las alarmas aéreas. Y no es un búnker, no lo hemos visto, pero es sencillamente el subterráneo del hotel. Y todo esto porque hace menos de 48 horas aquí, el lugar donde se producen los impactos de las imágenes que nosotros les mostrábamos, está a 10 minutos en auto, 8 minutos en auto, y fueron 12 misiles tipo crucero que dejaron esa destrucción que ustedes están viendo ahí. Exactamente eso que fue registrada por nuestra realizadora Claudia Rojas durante esta jornada. Claro, lo estamos ahí revisando, da cuenta de parte del daño que ha dejado todo este conflicto bélico. Iván, te vamos a dejar para que tú puedas ahí seguir reporteando, recabando más antecedentes, captando más imágenes, pero te agradecemos por supuesto por este despacho. Seguimos muy atentos a lo que tú nos vayas contando, Iván. Estamos en contacto en cualquier minuto. Sí. Gracias a ustedes. Y vamos a seguir actualizando la información. Para esto nos ponemos en contacto con nuestro corresponsal José Luis Pérez, quien se encuentra en la ciudad de Jassy, esto a pocos kilómetros de la frontera con Moldavia. José Luis, buenas tardes aquí en Santiago, casi buenas noches allá en Moldavia. Sí, claro, buenas noches. Acá estamos a unos kilómetros nada más de Moldavia, acá en la zona llamada Besarabia, que es la zona antigua que era de Rumanía y que ahora pertenece a Moldavia. Por este lugar, por el paso Skuleni, es por el paso fronterizo por donde están llegando las personas ingresando, incluso algunos de Kiev, algunos vienen de Odessa, llegan primero a República de Moldavia y luego ingresan hasta acá, hasta territorio rumano. La verdad es que con Besarabia, con esta zona que está mucho más cercana acá a Rumanía, hay un nexo cultural por esta misma razón que yo les decía, que incluso también se habla rumano. Ahora el asunto es que llegan personas desde otros puntos de Ucrania y esto significa que se necesiten sí o sí traductores, y eso es lo que pudimos captar durante esta mañana. Grupos de voluntarios que ya no solamente se organizan con comida, con té caliente, con café, con llevarlos a algún lugar, sino que además con traductores que hablen ucraniano y que hablen ruso, porque las personas llegan muy desorientadas y no tienen cómo poder comunicarse. Es en esa misma línea en que incluso también desde la ONU quisieron llegar hasta este punto fronterizo para poder ver en terreno cuál es la labor que se está haciendo. Y también el sentimiento es el mismo que se ha destacado desde la Unión Europea, es decir, destacar la labor que están haciendo acá en Rumanía, el gobierno, la sociedad civil. Las historias se siguen repitiendo, es decir, historias de dolor, de haber dejado todo, de haber dejado también personas al otro lado de la frontera. Por supuesto me siento terrible por la situación porque todavía tengo a mis padres y mis abuelos allí y no sabemos qué va a pasar después y no están seguros dónde están ahora en Kharkiv, la que probablemente ha sido la ciudad más impactada por ahora, que está siendo bombardeada constantemente, y me siento completamente conmocionado. No podía creer que algo así pudiera pasar. Tuve que dejar atrás a mi esposo porque no se le permite cruzar la frontera, y tuve que dejar atrás a mis padres porque tenemos parientes mayores a los que tienen que cuidar, y esta es una situación muy triste. Muchas familias tuvieron que ser separadas por esta situación. Eso por lo menos en la frontera, porque en la zona de Dobrogei ocurrió un accidente aéreo que está siendo investigado por las autoridades rumanas.
Acá hablamos de 3 aviones militares que se vieron envueltos en un incidente. Lo que se sabe, la información oficial que ha dado el gobierno rumano es que un avión pilotado por un piloto de 31 años se precipitó a tierra. Según la información que hay del gobierno rumano, dice que fue por condiciones meteorológicas, por el fuerte viento, que terminaron derribando esta nave y con la consecuente pérdida de vida de este piloto. Eso sí, se vieron involucrados también otras 2 naves militares, pero en este caso hay una investigación para poder determinar las causas. Lo cierto es que hacia ese sector de Drogogei, en este caso, o el sector de Galați, que es en donde está la segunda base aérea que tiene Rumanía, una base que es de la OTAN, ha habido mucho movimiento durante estos últimos días. Acá hablamos que hay operativos aéreos de parte de aviones militares alemanes, aviones militares también italianos, y ha llegado también un fuerte contingente de soldados franceses y belgas que tienen esta labor disuasiva. Y es en ese marco entonces en donde, según dicen las autoridades rumanas, las condiciones de ayer hicieron que esta aeronave se precipitara al piso. Nosotros seguimos acá a tan solo unos kilómetros de la frontera con República Moldavia, en donde a esta hora siguen llegando las personas con estas condiciones que no sé si ustedes pueden apreciar ahí en pantalla, pero que ya cae la lluvia. Paró la nieve, pero sigue cayendo la lluvia, y las temperaturas siguen bajando acá, una sensación térmica de menos 3 grados, y esa es la condición en la cual vienen ingresando personas que, a diferencia del sector norte de Rumanía, en donde vienen ingresando mayoritariamente a pie, acá lo tienen que hacer en vehículos porque los pueblos más cercanos están a demasiados kilómetros para empezar caminando. Claro, bajas temperaturas que van haciendo ahí aún más dramático este éxodo masivo. Muchas gracias, José Luis Pérez, por contarnos lo que está ocurriendo ahí en ese punto de la frontera. Muy buenas tardes. Buenas tardes. 13 horas con 26 minutos. Nos vamos a la pausa en 24 tarde y al regreso seguimos con la actualización de la información desde Europa del Este. Ya volvemos con 24 tarde. Vean las imágenes que están llegando desde el territorio ucraniano. No tenemos el detalle de qué ciudad se trata. Imágenes que están llegando desde agencias internacionales, pero queda patente, Sofía Norman, Patricia Venegas, el nivel de destrucción, el nivel de los ataques que se han concentrado durante las últimas horas. Por ejemplo, en el sur de Ucrania, no estamos diciendo que estas imágenes correspondan a ello, en el sur de Ucrania ya se dio por descontado que, por ejemplo, ciudades portuarias importantes como Jersón ya están bajo control ruso, otras cercanas como Mariupol y otras que son todas más o menos sector sur de Ucrania, también están sufriendo el fuerte asedio de las tropas rusas, y eso al final, si uno lo lleva a la estrategia, a la táctica, estaría, si es que Rusia tomase el control de esta zona, estaría dejando a Ucrania sin acceso al mar. Sin salir al mar, exacto. Algo bien importante lo que se está dando durante esta jornada y que queda claro en las imágenes que estamos viendo ahí en pantalla, el recrudecimiento que se está dando nuevamente de los ataques rusos allá en ciudades clave. Exactamente, estamos hablando sobre todo, hemos visto imágenes del sur de Ucrania, Jersón, que ya se confirma por parte de las autoridades ucranianas que está bajo el control ruso, en una jornada que las ciudades están siendo atacadas con harta fuerza, con harta intensidad por parte de Rusia, las afueras de la capital, la misma capital de Kiev, también lo que nos mostraba Iván Núñez y Claudia Rojas, que estaban acercándose cada vez más a la capital. También estaba, por ejemplo, Kharkov, también continúa lo que están viendo en imágenes, que también está viviendo esta jornada bien intensa de bombardeos. Ahí estamos viendo nuevamente estas imágenes que también... En la ciudad de Borodyanka. Exacto, allá en Ucrania, todos estos bombardeos que están afectando no solamente a la capital. Ya estamos viendo que incluso durante esta jornada tuvimos declaraciones al comienzo de este día jueves del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y él dice: estamos viendo estos bombardeos, esta
este recrudecimiento de los ataques aéreos porque estamos resistiendo muy bien. Él dice que esto es gracias a la resistencia que están presentando las fuerzas ucranianas, que por eso es que también estarían bombardeando aún más todas las ciudades ucranianas. Y es lo que hemos visto en las últimas horas, los últimos días, cómo se ha ido intensificando esta operación militar de Rusia en distintas ciudades clave, tal como ahí se menciona, porque tienen que ver con aspectos estratégicos. Claro. Pero, por otro Es lado... una pequeña ciudad, las imágenes de 13.000 habitantes, Sí, más bien pequeña. Y que la imagen de dron es muy buena como para poder advertir ahí el daño que provoca. Pero, a ver, está ocurriendo esto en el terreno, por así decirlo. Por otro lado, está esta reunión, ¿no?, que se está desarrollando con representantes de Rusia y de Ucrania. Pero entiendo que el presidente de Ucrania está planteando ahí otro escenario de conversación. Exacto, estamos viendo ahí en pantalla la destrucción de esta jornada, pero tenemos la arista diplomática, las conversaciones, lo que se está poniendo sobre la mesa entre Rusia y Ucrania. Y claro, durante los últimos minutos llegan los reportes de este llamado bien directo que realiza Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, directo a Vladimir Putin. Él le dice que la única forma de solucionar este conflicto es sentándose ellos dos en la mesa, no los equipos diplomáticos que están actualmente en esta reunión, segunda reunión de diálogo entre Rusia y Ucrania. Le dice, como les comento, la única solución a esto va a ser los dos conversando. También ironiza un poco, hace algunas semanas vemos que el presidente francés Emmanuel Macron se reúne con Vladimir Putin en Moscú, y algo que llamó la atención en esa ocasión era esta larga mesa que los separaba. Bueno, ahora Zelensky ironiza con esta mesa y le dice, tenemos que sentarnos a conversar, pero no con, él le dice, los 30 metros que te separaban, con Emmanuel Macron también ironizando un poco de esta situación. Un llamado directo que le realiza a Vladimir Putin, pero también tenemos las declaraciones que les comentaba del presidente Zelensky, refiriéndose también a la situación, a los ataques que se han dado durante esta jornada. También pasemos a revisar sus declaraciones. Los misiles y las bombas que golpean nuestras ciudades es un reconocimiento de que no pudieron lograr nada significativo en tierra. El enemigo no tiene éxito en ninguna de las direcciones estratégicas. Reconstruiremos cada casa, cada calle, cada ciudad. Y le decimos a Rusia, pagarán el precio total por todo lo que nos hicieron, a nuestro país y a todos los ucranianos. Son un punto, Sofi, para las imágenes que estábamos viendo antes. Justamente las de Borodiyanka, es una ciudad que está muy cercana a Kiev, más o menos unos 40 kilómetros al oeste de Kiev, para tomar en consideración el nivel de asedio que está sufriendo la capital de Ucrania. En las localidades más cercanas es una localidad más bien pequeña, de acuerdo a la información que uno puede recabar, son más o menos, es un asentamiento, habla más que una ciudad de 13.000 habitantes, muy cercano a Ucrania, a Kiev, para dimensionar un poco el nivel de violencia, el nivel de ataques y lo cercano que están a la capital de Ucrania. Claro, un asedio que están realizando las tropas rusas no solamente a la capital, también lo hemos estado observando sobre todo durante esta jornada en Mariupol, una de estas ciudades que se ubican hacia el sur de Ucrania, ciudades portuarias bien importantes. Mariupol sobre todo es una salida al Mar Negro importante que tiene Ucrania, y que de hecho las autoridades allá de la ciudad, el alcalde acusa que las tropas militares rusas le habrían cortado los servicios básicos que tienen aislada a la ciudad allá en Mariupol, que no tendrían energía, no tienen el gas para calentar, por ejemplo, los apartamentos a los residentes, que no estarían recibiendo ningún servicio básico. Esto también parte del asedio que se está realizando allá en la ciudad de Mariupol, en esta ofensiva que hemos estado observando durante esta jornada, sobre todo en el sur del país, en las tropas que sobre todo ingresaron al territorio ucraniano a través de Crimea, la península que Rusia se anexa en el año 2014. Bien complicada la situación allá en el sur del país, también en Chernihiv, que estamos viendo ahí las imágenes, explosiones que se dieron durante esta jornada, que de hecho las últimas informaciones que llegaron hace tan solo algunos minutos son más de 20 las víctimas fatales que se están registrando en esta ciudad en específico allá en Ucrania. Esto también da cuenta de cómo va a ir aumentando la cifra, lamentablemente,
de civiles que han perdido la vida durante estos ya 8 días de enfrentamientos. Según Ucrania, lo hemos estado revisando, 2.000 víctimas fatales. Según Naciones Unidas, el último reporte que se da, que serían 227 los civiles que pierden la vida en estos 8 días ya de enfrentamientos. Vemos las imágenes, claro, de los ataques que se han realizado durante esta jornada en las distintas ciudades, Mariupol, Chernihiv, las afueras también de la capital, Kiev. Y aquí el problema, y uno de los tantos problemas, Sofía, es que uno conversando con analistas, escuchando autoridades, viendo las alternativas que se abren tras esta segunda reunión que se está llevando a cabo ahí en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, que se inició hace 1:40, más o menos son 8 días de enfrentamiento, como tú dices, 2.000 víctimas civiles en el caso de Ucrania. Ayer se informaba de Rusia que eran 500 bajas más o menos desde el ejército ruso. Desde Ucrania se dicen que son más o menos 4.000, el número difiere bastante, pero aquí el escenario y lo que preocupa de sobremanera es que no se ve una salida por dónde. Lo hemos conversado durante los últimos 8 días y uno conversa con analistas de todo tipo, desde militares, políticos, de todo rango, y en verdad no se ve por dónde. Es difícil ver por dónde puede ir la salida. Claro, uno puede decir, uno puede bosquejar, no, que Putin se quede, o Rusia se quede con esto, que Occidente sea pragmática, que va a poner un gobierno títere, pero hoy día, con el nivel de violencia, uno dice, ¿cómo con este nivel de violencia se pueden sentar a conversar? ¿Por dónde se puede dibujar una salida ante tanta violencia? Claro, lo que apuestan algunos, de manera un poco más optimista, es que al menos se pueda establecer una pausa mientras se sigue profundizando las negociaciones en los temas más de fondo, que al menos se pueda establecer un cese al fuego, aunque sea temporal, con la presencia rusa a lo mejor todavía en el territorio ucraniano, pero que se pueda detener esto de manera tal que se pueda después ya seguir avanzando en esos temas más de fondo. Exacto, todo lo que estamos viendo en imágenes, el avance de las tropas rusas. Son tropas rusas. Exacto, lo vemos ahí mismo en pantalla, todo el contingente militar que hay actualmente en el territorio ucraniano. Claro, Andrés, surge esta duda, ¿cómo van a llegar a una solución, a un punto? ¿Por dónde va la salida? ¿Por dónde va la salida a este conflicto? Pero de hecho, durante esta jornada, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, él dice, no tengo dudas que vamos a encontrar una solución. Pero ayer hablaba de una tercera guerra mundial. Exacto. Entonces, ¿y mañana qué? Claro, llama harto la atención en las declaraciones que realiza Rusia. De hecho, tenemos las declaraciones, las vamos a escuchar en algunos minutos, pero él dice, yo no tengo dudas que vamos a encontrar una solución. Los puntos que nosotros ponemos desde el Kremlin, ya los dijimos, están sobre la mesa. De hecho, escuchemos parte de sus declaraciones también para conocer qué es lo que piensa el Kremlin respecto a estas conversaciones, a la solución también que están buscando. Pasemos a escuchar las declaraciones del canciller ruso allá, Lavrov. La solución, no tengo dudas. Las condiciones, que son mínimas para nosotros, son bien conocidas. Se discutió en las negociaciones con la parte ucraniana, cómo lo fue en Gomel, cómo debería ocurrir hoy. La pregunta sobre cómo vivirá Ucrania y quién la gobernará debe ser resuelta por el pueblo ucraniano, o más bien por todas las naciones que viven en la Ucrania multinacional. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones, como les comentaba, él dice, no tengo dudas que vamos a encontrar una solución, algo bien raro, dado también el contexto. En el momento, claro. Claro, lo que estábamos revisando, todos estos ataques, también las acusaciones de, por ejemplo, que Mariupol no tiene servicios básicos, todo este contexto que también pone en duda nuevamente qué es lo que se va a sacar en esta segunda reunión que ya lleva, claro, más de 1 hora y media, casi 2 horas que están ahí reunidos desde Ucrania y también de Rusia. Ahora, bueno, quien en general, incluso desde antes de que se produjera ya esta invasión de Rusia, ha estado en contacto con Vladimir Putin, ha sido el presidente de Francia, Emmanuel Macron. La verdad que cada vez que ha mencionado o ha entregado alguna declaración, no ha sido o no se ha ajustado exactamente a lo que ha ocurrido después. O sucede lo contrario. Claro. Ahora, ¿qué es lo último que ha estado señalando? Que habría tenido una nueva conversación con Vladimir Putin. Así es. Entonces decía que él piensa que lo peor está por venir en este conflicto, porque el mandatario ruso le habría expresado su determinación
continuación a seguir con la ofensiva que podría tomar el control de todo el país. Es por lo menos la comunicación oficial que entrega ahí el... Así es, en esta conversación nuevamente Vladimir Putin insiste en lo que les comentaba, que Rusia está buscando desmilitarizar a Ucrania, sacar a las tropas ucranianas del territorio. Dice que van a cumplir estos objetivos, que es lo que está buscando con esta operación militar, como le ha llamado a la invasión al territorio de Ucrania. Una situación, claro, las conversaciones que está teniendo con Emmanuel Macron, aparte estamos viendo la reunión que se tiene entre estos equipos diplomáticos que también nuevamente ponen en duda qué es lo que se va a sacar en limpio de esta reunión. Claramente, como comentábamos, no vamos a ver la solución de este conflicto durante esta jornada, durante también esta segunda ronda de diálogo. Bien difícil de todas maneras que se llegue a una solución de este conflicto tras dos reuniones. Recordemos, el día lunes la principal conclusión que se saca es: vamos a seguir conversando dentro de los próximos días. Hoy día jueves ya comienza esta segunda ronda de diálogo, pero claro, seguimos viendo bajas civiles, ataques aéreos, como lo estamos viendo ahí en la pantalla, revisando las imágenes más recientes también de la ofensiva rusa en todo el territorio ucraniano. Cercanías de la capital, Kharkov, también continúa siendo asediado por las tropas rusas, y también la ofensiva bien importante que se está dando justo en el sur también durante esta jornada. Sofía, se también remarca un poco lo que se conversó también, Pati, desde el primer día. Esto mientras se circunscriba al territorio ucraniano, al final Occidente, la OTAN, Unión Europea, Estados Unidos, el actor que sea, no va a participar. O sea, militarmente al interior con fuerzas presentes. Tropas, más claro, allá de la cantidad de recursos, de armamento, de refuerzo que se ha enviado a las tropas ucranianas, queda claro desde el primer minuto, y eso desde el jueves de la semana pasada, cuando se iniciaron las primeras acciones pasadas en la madrugada de nuestro país, madrugada también allá en Ucrania, es que mientras esto quede dentro del territorio ucraniano, esto lamentablemente, uno dice Occidente, va a seguir esta masacre que estamos viendo. Claro. No es una expresión de deseo de que Occidente se vaya a involucrar, pero realmente, y volvemos al punto de antes, uno dice, ¿por dónde? ¿Por dónde va la salida? ¿Por dónde se ve la luz en un túnel que se ve cada vez más oscuro? Claro, y de hecho el presidente Volodymyr Zelensky, en estas últimas declaraciones que dio hace tan solo algunos minutos, él insiste, él dice también a la comunidad internacional: necesitamos ayuda. Durante la mañana él comentaba que son más o menos unos 16.000 voluntarios que están yendo hacia su territorio, según los datos que él entrega, voluntarios extranjeros que se estarían sumando a la lucha contra las tropas rusas. Y como les decía hace algunos minutos, él le dice, si es que no logramos contener el avance militar ruso, esto va a seguir expandiéndose hacia Occidente. También este es un llamado bien directo que está realizando justamente respecto a ese tema. No nos dejen solos. Ayer lo escuchábamos también en su intervención durante estos días también a la Unión Europea. No nos dejen solos. Él está también haciendo este llamado, que esto se podría expandir, según lo que comenta ahí Zelensky, a otros países que sí pertenecen a la Unión Europea o que sí pertenecen a la OTAN, también poniendo nuevamente sobre la mesa: necesitamos que nos envíen más ayuda, no solamente nos envíen armas, porque sabemos que también el poderío militar ucraniano es bastante más bajo de lo que tiene Rusia, algo que nuevamente está complicando ahí, sobre todo con el recrudecimiento de los ataques que se están dando en varias ciudades ucranianas. En la capital lo hemos estado revisando, en el sur, y algo que también afecta a el éxodo masivo de refugiados desplazados dentro del territorio ucraniano. Estamos hablando ya más de 1 millón de refugiados que han abandonado el territorio, 575.000 solamente en Polonia. Claro, y te acuerdas que hace algunos días, creo que era el día lunes, comentábamos acá en el ámbito económico, si es que esto se mantenía en el tiempo, obviamente las dificultades a nivel mundial en materia económica se van a ir intensificando. Hoy día veíamos en horas de la mañana en nuestro país, ya en mediodía o en el resto del mundo, el petróleo llegando a $120 el barril. Claro, el récord es del 2008, que llegó a 147, pero muchos dicen que vamos directo para allá. Cerca, claro. Muchas materias primas que se han visto fuertemente reajustadas al alza. Por ejemplo, nuestro cobre hoy día subió cerca de un 2%, hasta los $4.70 la libra.
También hemos visto lo que está sucediendo en el mercado del gas natural. Rusia es el mayor productor mundial de gas natural, subiendo en algunas cotizaciones hasta un 87%, 90% durante las últimas jornadas. Uno dice, claro, Chile no le compra gas directamente a Rusia, Chile no le compra trigo directamente a Rusia, no le compra petróleo, pero obviamente esos mismos países que le compran a los rusos van a salir a buscar a otros lados, y obviamente eso va a llevar a que la demanda suba o la demanda se mantenga más bien y la oferta más bien se contraiga, y eso lleva a lo que estamos viendo en que los precios van subiendo, y lo que hemos visto también la medida, creo que era ayer o anteayer, Pati, de Estados Unidos, de liberar cuotas de producción. Todos los países tienen cuotas de producción de reservas. Chile tiene muchas reservas de cobre, no es que lo que estemos exportando es todo lo que tenemos, no, hay muchas reservas obviamente para mantener más o menos un precio a cierto nivel, pero lo que estamos viendo en materia económica realmente, si se mantiene esto, puede ser bastante duro, lo vamos a sentir en nuestro país, ya lo han dicho algunos economistas, que en el mes de marzo, este mes que recién está comenzando, podríamos ver incluso nuevamente una inflación en torno al 1%. Eso es, en tiempos entre comillas normales, una inflación del 1% es lo que tenemos en 3 o 4 meses, pero solamente en un mes. Ya lo tuvimos en enero, posiblemente podríamos tenerla en febrero, ni hablar lo que puede suceder en marzo. O sea, en 3 meses podríamos tener la inflación que se tuvo en todo un año, por ejemplo, un año como el 2020. Ese es el efecto que se va a sufrir en nuestros bolsillos por lo que yo les decía, el tema del gas natural, el tema del petróleo, que anteayer yo lo conversaba con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien decía, fácilmente puede seguir subiendo el petróleo en las próximas, se escucha bien, 25 semanas. O sea, esa es la primera proyección. Claro, en nuestro país la legislación hace que el petróleo suba a razón de 6 pesos por semana, no puede subir más y tampoco puede caer menos de más de 6 pesos. Pero 25 semanas consecutivas cuando ya llevamos 28 semanas de alza del precio de los combustibles en Chile. Andrés, se suma también el impacto, me imagino, en los fondos de pensiones, ¿no? A la enero y febrero, sí. Digamos, en marzo se va a notar más lo que estamos viendo acá, porque enero obviamente tiene otras contingencias, lo de febrero buena parte recogió también en parte lo que sucedió con este conflicto, pero en la previa al inicio de los ataques. Y en marzo podríamos ver, pese, insisto al punto, que por ejemplo los fondos de pensiones, nuestras AFP, tienen muy poca del total de la plata invertida en Rusia, 0,6%, menos del 1%, esto repercute en todo el escenario económico mundial. Y eso lleva a que buena parte, sobre todo los fondos A, fondos B, lo hemos visto, van a ser por lejos los más golpeados. Claro, eso es algo que hemos estado analizando con los expertos internacionales. Esto no es un conflicto que solamente está afectando a Rusia y a Ucrania. Esto es un conflicto que económicamente, socialmente está afectando finalmente a todo el mundo, ya sea, por ejemplo, con, claro, los temas económicos también. Estamos revisando este éxodo masivo de personas, algo que va a afectar directamente al continente europeo porque no se quedan en los países que rodean a Ucrania, salen por Polonia y se dirigen también al resto de Europa, al resto del mundo, a Alemania. Hay hartas personas también que han llegado tras estos ya 8 días de enfrentamientos y de hecho hay una situación que llamó la atención de Naciones Unidas en todo este éxodo masivo que se está dando allá en la zona fronteriza con Ucrania, los distintos países que colindan con el territorio ucraniano, y es que hay acusaciones de discriminación de quienes están cruzando la frontera, los cruces fronterizos, que estarían siendo discriminados ciertos grupos, algo que también fue tocado durante una rueda de prensa que realizó. Lo dijo Iván hace algunos días, ¿te acuerdas, Pati? Exacto. Las personas de raza, o más que raza, de color de piel más oscura, para decirlo derechamente, le están poniendo muchos problemas para salir hacia Polonia, hacia otros países. O sea, aquí es discriminación pura, y lo vio, y el testimonio de Iván, creo que fue el día lunes, era súper claro. Cuando estaba en esta... En la frontera. En la frontera, sí. Exacto. Estas son acusaciones que llegan de gente que está en la frontera. Agencias internacionales, mismo Iván Núñez nos los pudo contar también durante esta semana, y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también se refirió a este tema durante la jornada. Pasemos a escuchar también sus declaraciones. Esta bienvenida debe extenderse a todos aquellos que huyen del conflicto, independiente de su ciudadanía, etnia o condición de migración. Han habido indicios inquietantes de discriminación contra ciudadanos africanos y asiáticos mientras huían, y la oficina observará esta situación con atención.
Ahí escuchábamos a Michelle Bachelet respecto a este tema, las acusaciones, reportes de discriminación de la gente que están dejando pasar en los cruces fronterizos, a quienes le están poniendo problema. Ella misma lo decía, gente que viene de países de África, de Asia. Hemos estado revisando, de hecho, durante la semana historias de, por ejemplo, hay un grupo bien grande de estudiantes de distintos países de África que estaban estudiando medicina en la capital, en Kiev, y ellos decían, nos costó mucho movernos hasta la frontera y cuando estábamos ahí, que nos dejaran pasar a Polonia también, les pusieron hartos problemas, algo que llegó también a la preocupación hasta los altos mandos, ahí también Michelle Bachelet de Naciones Unidas, todo esto mientras el éxodo continúa y algo que vamos a estar viendo sobre todo durante los próximos días, viendo también que recrudecen ahí los ataques aéreos que se están dando en las distintas ciudades y también por eso es que se está buscando, lo comentábamos al principio de esta edición de 24 tarde, uno de los puntos que va a poner Ucrania sobre la mesa, estos corredores humanitarios para que la gente pueda llegar más rápido, con mayores facilidades a las zonas fronterizas, algo que también los mismos chilenos que están en Ucrania nos han comentado, muchas horas de viaje por el desabastecimiento y también, por ejemplo, que haya presencia militar rusa en las carreteras. Oye, mira, en una de las últimas informaciones que también va recolectando el diario El País de España sobre el ataque ruso a otra ciudad, que también está cerca del mar y que tiene una central nuclear. Se refiere específicamente a Energodar, donde ahí el alcalde aseguró que un convoy ruso de más de 100 unidades de equipo pesado ha llegado a la ciudad, que está intentando pasar el puesto de control y ahí se está desarrollando un enfrentamiento muy importante. Se ha cortado ya el agua, la luz a raíz de los ataques y el alcalde a través de Telegram, que es la plataforma que más se está utilizando allá en términos de información, ha salido a hacer un llamado dramático: abandonen las calles inmediatamente, aléjense de las ventanas, no usen los ascensores, todo eso a los ciudadanos a través de Telegram. Nuestros muchachos están resistiendo, haciendo todo lo que está a su alcance para evitar que el enemigo avance. Hay información preliminar que dice ahí que ha habido un proyectil que ha alcanzado ya 2 escuelas, según, insisto, la información que entrega el alcalde de esa ciudad, y con el temor porque es un territorio clave por tener esta central nuclear que, según la define el diario El País, es la más grande de Ucrania y de Europa. Así es, harta de preocupación hay respecto a la cercanía que están en los movimientos que están realizando los militares rusos en las cercanías de esta central nuclear. Preocupante el avance de las tropas rusas en las distintas ciudades, en el frente sur, en el este y claramente en el norte. También lo hemos estado viendo durante estos últimos días de la ofensiva militar rusa que se está dando allá en Ucrania, los ataques también que estamos revisando en imágenes, todo esto mientras están actualmente, recordemos a quienes nos están escuchando y viendo a esta hora, que están estos equipos diplomáticos de Rusia y Ucrania en la segunda ronda de conversaciones, en un intento también por encontrar puntos en común, puntos también para seguir conversando durante los próximos días también para, se espera por parte de los expertos, los analistas, que por último sea un alto al fuego, siendo optimistas también, algo que claramente es difícil dado el contexto y la diferencia de las posiciones también con las que se llegan a estas conversaciones, bien complicadas. La situación en esta nueva jornada, 8º día también desde que entran las tropas rusas al territorio ucraniano. Estamos viendo todas estas imágenes que hemos recogido durante la jornada de distintas ciudades. Esto no es específicamente en una ciudad que esté siendo más atacada que otra. Estamos viendo imágenes de Mariupol en específico, esta ciudad portuaria importante ahí en el sur del país que está, según dicen sus autoridades, rodeada de tropas rusas y también sin servicios básicos, algo que claramente complica a la población que está en esa ciudad ahí en específico, bien lejana también de la frontera, algo que también hace difícil el viaje, el traslado de las personas que quieran escapar del territorio ucraniano, que quieran escapar de Mariupol hacia los países que están más cercanos a la frontera, Polonia, Rumania, Eslovaquia. Lo hemos estado revisando durante estos ya 8 días de conflicto. ¿Te acuerdas? Hace 24 horas, Sofía, la Asamblea General de Naciones Unidas casi de manera unánime rechazaba este ataque, la invasión rusa, exigía, claro, de manera que no pueden obligar, pero exigía
no es vinculante a Rusia a salir de Ucrania, pero da lo mismo, en el fondo, a los rusos, al gobierno de Putin, sencillamente lo que digan de afuera, lo que digan organizaciones como la ONU, la OTAN, sencillamente les da lo mismo y uno ve que incluso se han intensificado los ataques. Muchos apostaban a que el apriete desde lo económico, claro, esas medidas demoran en que vayan surtiendo efecto y se vayan sintiendo en la economía rusa, pero por lo menos ha pasado una semana con todos los vaivenes de este conflicto, con todas las situaciones que hemos visto, con una segunda ronda de negociaciones, pero pese a la condena de nivel mundial, pese a todos los documentos emanados y reuniones en la ONU, lo que vimos el otro día también en Ginebra con la exposición del canciller ruso y toda la sala que se da media vuelta y lo dejan boicot, completamente solo, el boicot. Pero al parecer, y uno recoge también lo que decía Emmanuel Macron hace un rato, pese a que muchas veces ha dicho y ha sucedido lo contrario, pero aquí en este caso uno ve que parece que lo peor cada día lo vamos conociendo y se va profundizando más. Sí, así es, una situación muy complicada la que estamos revisando. Claro, ayer revisábamos hace casi 24 horas esta resolución, claro, no vinculante, no obliga a Rusia a abandonar el territorio ucraniano. Hay un punto que igual vamos a tener que estar observando, viendo cómo se desarrolla respecto a las sanciones. Claro, hemos visto sanciones económicas que tampoco están haciendo que el Kremlin diga hoy mejor saquemos a nuestras tropas, nos están aislando del mundo, que tiene que ver con las sanciones que están afectando directamente a la población rusa. Hemos visto durante estos 8 días manifestaciones en San Petersburgo, en Moscú, que están pidiéndole a Putin directamente saquen a las tropas de Ucrania, población rusa que se opone a la ocupación de las tropas en el territorio ucraniano. Son más de 5.000 los rusos que han sido detenidos en estas manifestaciones, y estamos viendo también que distintas empresas comunes como Spotify, Netflix, de uso diario de las personas, están imponiendo también ciertas sanciones al territorio ruso. No se van a estrenar películas, por ejemplo. La Fórmula 1, por ejemplo. Exacto. No solamente se había anunciado que el 2022 no se corría la fecha de la Fórmula 1 en Sochi, sino que definitivamente el contrato caduca, no se va a correr más, por lo menos con el actual contrato, que creo que vencía en 2025, no se corre más la Fórmula 1 en territorio ruso. Las decisiones que ha tomado, por ejemplo, las diferentes asociaciones de tenis, masculino y femenino, que los jugadores que vayan a participar con una bandera de la WTA, en el caso de las mujeres, de la ATP, en el caso de los hombres. El fútbol ni hablar. O sea, claro, el fútbol los como Juegos herramienta. Paralímpicos también hoy día dicen, exacto, los rusos, los bielorrusos ya no van a participar. En un principio ya han sucedió dicho... en las Olimpiadas pasadas, ¿te acuerdas? Pero por otras razones, por temas claro, más que tienen que ver con conductas antideportivas, sí, en que tuvieron que competir bajo la bandera olímpica, no la bandera de Rusia. Pero en el fútbol, lo que yo te decía, ni hablar. O sea, el fútbol, la relación de las platas rusas, de los oligarcas rusos, sobre todo con grandes equipos europeos, es muy, muy, muy cercana, y se están tomando medidas en todas partes y sobre todo en los deportes donde pega harto. Claro, seguir aislando a Rusia, como les comentaba, vamos a estar viendo también cómo el descontento de la población cuando se les están quitando cosas básicas a los que ellos acceden. También en temas económicos, sí, veíamos largas filas en las distintas ciudades rusas de la gente que está sacando su dinero de los cajeros. También es un tema, una arista que está complicando a Vladimir Putin. Lo hemos hablado con los analistas, cómo estas medidas van a estar afectando internamente las decisiones que esté tomando a quien vemos en imágenes, al presidente ruso Vladimir Putin, también bien atentos a lo que está ocurriendo internamente allá en el territorio ruso. Muy bien, Sofía Norman, vamos a seguir muy atentos a lo que está ocurriendo ahí con esta segunda ronda de negociaciones. Ojalá que surjan noticias positivas. Obviamente vamos a regresar contigo con cualquier otra información que surja desde ese territorio. Sofía. Gracias. Vamos a la pausa en 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. Regresamos con otra de las informaciones que ha estado marcando la jornada. El excomandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez, no se presentó a declarar ante la ministra Romy Rutherford, quien, recordemos, investiga el caso fraude al interior de la institución. Toda la información hasta ahora junto a Pamela Araya. Pamela, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, tenía que estar a las 9 en punto en la oficina de la ministra en visita, Romy Rutherford. Eran las 10:15 y todavía no llegaba, lo que llamaba bastante la atención porque generalmente los excomandantes en jefe que han llegado hasta acá han sido bien puntuales para prestar esta declaración. Lo cierto es que después se supo el motivo. La verdad es que su abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, presentó un recurso para que nuevamente se considere que él declare en su casa, en el sector de Lo Curro, y no tenga que venir hasta acá, hasta la oficina de la jueza. ¿Por qué? Porque ellos anoche habían solicitado aquello, y no solo que fuera en su casa, sino que también estuviera presente el abogado. Pero eso fue rechazado por la ministra Rutherford, y hoy día entonces lo que se hizo fue establecer este recurso de reparación, de reposición, pero además de subsidio. Es decir, que si la ministra, por ejemplo, falla en contra y rechaza esta solicitud, de todas maneras esto tiene que ir a la Corte Marcial para que allá se dé el visto bueno o se rechace de nuevo. Más detalles de esto los explicó el abogado del general Ricardo Martínez. Vamos a escuchar lo que dijo. Un recurso de reposición ante el tribunal de la señorita ministra Rutherford, insistiendo en que, de acuerdo a la ley vigente, un excomandante en jefe del ejército tiene la facultad de declarar el domicilio que señale, y a su vez citando la misma actuación del tribunal en dos casos anteriores en que precisamente se ha esgrimido la misma norma. De ese punto de vista, lo que estamos pidiendo es, además de igualdad ante la ley, que se cumpla con los procedimientos conforme están reglados en los códigos respectivos. De esta manera, entonces, vamos tratando de establecer que el procedimiento se ciña a las reglas vigentes. Bueno, y eso se hablaba de dos generales. Uno de esos es el general Oviedo, que también está siendo investigado por este caso de fraude en el ejército, porque él, junto también a Izurrieta y Puente Alba, han sido procesados en el marco de esta investigación de la jueza Rutherford, que de hecho tiene dedicación exclusiva. Ella ahora no está siendo parte de la Corte Marcial precisamente porque se le ha dado el tiempo para dedicarse solo a la investigación de este caso. Pero no es primera vez que se pide una solicitud a la ministra, porque todo esto partió hace algunos días cuando el abogado defensor le pidió a la ministra Rutherford que pudiera aplazar esta declaración en calidad de inculpado, pero esto fue rechazado. Por lo tanto, esto llevó además que ayer el general Martínez renunciara, incluso en una audiencia delante de unas 300 personas, a su cargo de excomandante en jefe. Comunicó que él había presentado esta renuncia al presidente Sebastián Piñera. Se tuvo que nombrar el segundo al cargo, el segundo al mando como subrogante. Pero luego anoche también se pidió y se insistió en esto, que pudiera declarar en su casa. Se le dijo que no, y es por eso que presentan este recurso, que tiene quizás más requisitos, que la última palabra no la tiene la jueza Rutherford, sino que la tiene que tener la Corte Marcial, que está integrada por 3 representantes de las Fuerzas Armadas y 2 civiles. ¿Cuándo se podría ver esto? Eso es incierto, porque si bien la Corte Marcial funciona los martes, miércoles y jueves en la tarde de 2 a 5, la verdad es que el tema, o al menos esta petición, no está en tabla, porque primero lo tiene que analizar la ministra Rutherford, después esto se tiene que ir. Por lo tanto, las opciones que la tiene que ver el tribunal son hacer una sesión de emergencia extraordinaria mañana para verlo, o bien el lunes, o directamente verlo el martes. Ahora, ¿qué pasa si nuevamente se le rechaza la solicitud al abogado? Hay una nueva instancia, que es recurrir a la Corte Suprema. Un caso que, recordemos, se ha dado desde hace bastantes años, de hace 7 años que se está investigando aquello, y en esta ocasión se llamó a declarar como inculpado a Ricardo Martínez cuando todavía era comandante en jefe del ejército, y es por eso finalmente que él renuncia y ahora él estaría siendo en calidad de ex comandante en jefe. Todo esto por la lista pasajes de este caso del ejército, que es uno de los tantos puntos, porque son aproximadamente 40 aristas las que se están investigando. Esto tiene relación con la compra de pasajes más baratos de lo que se había cotizado, para finalmente el remanente dejarlo en el bolsillo, o sea, directamente lo que sobra de ese pasaje, para que la persona que la haya solicitado pueda
quedarse con ese dinero. Eso es lo que se está investigando y por eso se citó entonces a el ex general Martínez. Es un punto importante entonces aclarar que durante la jornada no estaría viniendo porque lo tiene que ver la Corte Marcial y luego, como este proceso sigue, si es que se extiende la Corte Suprema. Bueno, en el Congreso hubo reacciones, vamos a escuchar lo que dijeron. Yo le aseguro que cualquier chileno y chilena que no va a declarar le dictan una orden de aprehensión, porque es una especie de desacato ante la justicia. Pero él parece que vive en una burbuja militar, llena de privilegios. Yo creo que ha comenzado una ofensiva de este excomandante en jefe, de Juan Miguel Fuentealba y otros, para bloquear, entorpecer y frenar la investigación judicial. Yo creo que hay segundas oportunidades, lo puede citar nuevamente. Yo creo que el general no va a tener problema en ir, por eso renunció, para poder ir, ¿cierto?, a declarar a la justicia. Así que veamos cómo se desarrolla esto, porque en ningún caso es un desacato, sino que más bien veámoslo de qué manera él tuvo ese inconveniente de poder llegar a declarar a la hora que la jueza lo había señalado. Todo esto se da, recordemos, a una semana del cambio de mando en el ejército, donde va a asumir el general que fue el encargado de la defensa nacional aquí en la región metropolitana para el estallido social. Pamela Araya, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. 2 de la tarde ya con 16 minutos. Vamos a una pausa. Andrés Vial. Ya regresamos. Y volvemos. Ya volvemos con 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. Cambiémosle la cara a marzo con tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo de 3 a 6 cuotas en todos los comercios del país. Inscríbete en tu app BCI, cumple tu meta de compras y acumula el doble de puntos BCI o pesos Open Sky. Regresamos con información sanitaria. El Ministerio de Salud registró 23.395 nuevos casos y 272 fallecidos por COVID. Cifras que se entregan en el marco de la conmemoración de 2 años del primer caso de coronavirus en Chile. ¿Te acuerdas, Así es. En el Maule. Exactamente. 2 años ya de ese hito. ¿Cuál es la situación actual de la pandemia en el país? Bueno, se lo vamos a preguntar a Dani Linares. Dani. Claro, una fecha sin duda especial, la de hoy, conmemorando 2 años de la pandemia en nuestro país. Lo recalcaba hoy el presidente de la República, una situación que se esperaba que ingresara a territorio nacional en cualquier momento debido a lo que estaba ocurriendo del otro lado del mundo, entendiendo que este contagio iba avanzando geográficamente hablando de forma veloz. Y finalmente fue un 3 de marzo del año 2020 que se confirmó el primer caso de COVID-19 en nuestro país, un joven de 33 años que el 1 de marzo consultó en el hospital de Talca por un cuadro respiratorio y que finalmente 2 días después de aquello se confirmó que era SARS-CoV-2, el coronavirus COVID-19, lo que lo afectaba. De ahí en adelante una historia que lamentablemente ha dejado a más de 42.000 chilenos que han perdido la vida producto de esta pandemia, cifras que siguen aumentando y llamando la atención tras todo lo que ha ocurrido durante todo este tiempo y sin duda están también en el recuerdo de sus familias, de sus amigos durante esta jornada una vez que se han conmemorado estos 2 años de pandemia en nuestro país. Un proceso de aprendizaje completo de todo el funcionamiento de nuestras vidas, a distancia en su momento, teletrabajo para algunos, clases a distancia también para los niños, una serie de modificaciones del diario vivir, el uso de la mascarilla que hasta el día de hoy se mantiene, por ejemplo, y que de a poco nos ha ido dando la posibilidad de recuperar ciertos espacios de nuestra cotidianidad, junto también con un plan de vacunación que ha ido avanzando a paso firme y también ha sido destacado a nivel mundial. Vamos a los datos, a las cifras que entrega el Ministerio de Salud el día de hoy respecto al avance de nuestra pandemia. Ustedes lo adelantaban, hoy se reportan 23.395 casos nuevos, teniendo una cantidad de casos activos de 91.035. De estos 23.395 casos son sin síntomas, 3.606.
Y aquí también uno de los avances que se han registrado durante estos 2 años, la cantidad de exámenes de PCR. Ustedes recordarán al principio en nuestro país solamente podía computabilizar 15.000, 20.000 exámenes. En las últimas 24 horas en este reporte se habla de 96.681 exámenes PCR que entregan una positividad a nivel nacional del 21.8% y aquí en la región metropolitana del 16%. ¿Qué decir de lo que ocurrió con nuestro sistema de salud, que tuvo que integrarse a través de la red privada y la red pública con un aumento de camas, sobre todo de las camas críticas disponibles? En este momento se encuentran habilitadas 2.533, de ellas hay disponibles 177 camas críticas. ¿Qué pasa con las camas básicas? Hay un total de camas de 4.105 camas disponibles en ese rango, son 1.838. Algunos de los datos que revelan también cómo el país se fue aprendiendo de esta pandemia, se fue robusteciendo, ¿no? Su esquema de salud, tanto público como privado, infraestructura, equipos que se fueron importando y también lo que ha ocurrido con las vacunas que llegan ya el caso del esquema completo del orden del 95% en la población mayor de 18 años y hoy estamos ya en un proceso de dosis de refuerzo. La cuarta dosis, como se ha denominado, es el segundo refuerzo de este esquema de vacunación, donde también se han incorporado a los menores de edad, que en principio no estaban dentro de los análisis para la vacunación del COVID-19. Todo esto en el marco de un plan denominado Paso a Paso, así lo denominó el Ministerio de Salud. En ese plan se englobaban todas estas materias, por cierto, los avances, retrocesos, cuarentenas en su momento de cada una de las zonas geográficas de nuestro país. Sobre ese punto se refirió el ministro Enrique París. ¿Cuál es el futuro de este plan Paso a Paso, entendiendo que hoy la cantidad de contagios de la variante Omicron, la última que ha afectado nuestro territorio, está entregando un respiro, va a la baja según la curva que se ha presentado? Hoy, por ejemplo, todas las regiones han disminuido sus casos nuevos durante esta jornada. Así lo han hecho paulatinamente algunos territorios de nuestro país ya en 14 incluso días o 7 días anteriores. ¿Qué va a pasar con este plan Paso a Paso? Bueno, el ministro ha señalado que es un plan que va a continuar. Vamos a revisar de inmediato sus declaraciones. A medida que la pandemia ha evolucionado o vaya evolucionando, obviamente que los pasos van a ir cambiando o los planes van a ir cambiando. No hay plan en este momento de suprimir el paso a paso nos cuidamos. Creo que tampoco es el momento oportuno. El paso a paso lo vamos a mantener. Recordar que no es el mismo paso que tuvimos inicialmente, ya no existe, por ejemplo, la cuarentena, es decir, han habido cambios, pero no estamos pensando en suprimirlo. Claro, ha presentado cambios, se cambiaron, por ejemplo, las condiciones para avanzar en cada una de las fases de acuerdo al proceso. Los aforos también han ido cambiando con el tiempo, lo mismo la cantidad de pasos. Hoy ya no se habla de los pasos que existían en un inicio, lo mismo también con las unidades territoriales. El caso de la región metropolitana ya no se mide por comuna, sino que en su conjunto cuando se toman las determinaciones de avanzar o retroceder, que es el caso, por ejemplo, de la región metropolitana que avanzó a la fase número 4 en el último reporte que se ha entregado. Así lo han hecho también durante esta jornada algunas otras comunas de nuestro país, por ejemplo, Villarrica, Pucón, también han avanzado a la fase número 4. Les decía, una actividad conmemorativa del presidente de la República en el Palacio de la Moneda durante esta jornada, recordando la resiliencia, ¿no?, que ha tenido el pueblo chileno en base a la pandemia, todo lo que se ha ido aprendiendo. Es decir, el presidente se va a hablar mucho de lo que ocurrió en estos últimos 2 años. Lo importante es que todas las lecciones que hayan quedado para nosotros mismos se queden y se puedan ir perfeccionando en el futuro para poder enfrentar otras situaciones de similares características. Vamos a revisar las declaraciones y reflexiones del presidente de la República al conmemorarse 2 años de la llegada del coronavirus, del COVID-19 a nuestro país. Se va a hablar mucho y se va a escribir mucho de estos 2 años que estamos hoy día conmemorando. De estos tiempos duros, de estos tiempos de angustia, de estos tiempos de adversidad. Al igual que los barcos, la fortaleza de los países y de los pueblos se mide en aguas turbulentas, en tiempos de adversidad. Y cuando llegaron esos tiempos de adversidad y esas aguas turbulentas, los chilenos supimos enfrentarlos con una voluntad, unidad, coraje, resiliencia. Escenarios que han ido cambiando en el correr de estos 2 años, pero medidas que
se mantienen. Por ejemplo, el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, mantener la distancia entre las personas son recomendaciones de autocuidado que deben estar a la mano, todavía presentes en el comportamiento de cada uno de nosotros, porque la pandemia no ha terminado, así lo reflejan las cifras que se presentan durante esta jornada. Si bien han ido disminuyendo paulatinamente en las últimas jornadas, todavía se habla de una gran cantidad de casos nuevos, incluso también en la cantidad de fallecidos diarios que se reportan hoy, un poco más de 200 personas que se han contabilizado en este último reporte, pero que totalizan un poco más de 42.000 chilenos que han perdido la vida producto de esta pandemia. Dani Linares, muchas gracias por la información. Por el tema del balance COVID, claro, tú lo mencionabas, el tema de los 2 años que se cumplen, justamente en la ceremonia minuto de conmemoración de estos 2 años en el Palacio de la Moneda. Vemos la imagen súper patente de una mujer que se acerca al presidente de la República, Sebastián Piñera, y le vierte casi por completo una botella de agua al primer mandatario. Esto cuando terminó esta ceremonia de conmemoración de estos 2 años. En la imagen que nos traen nuestros equipos desde el Palacio de la Moneda, esto cuando terminaba la ceremonia, el presidente estaba saludando a muchos de los presentes y una mujer se acerca a él y le vierte esta botella de agua. Llama la atención sobre todo lo que está sucediendo, esta imagen, que sea dentro del Palacio de la Moneda. Normalmente uno podría esperar quizás en las afueras, en un lugar quizás que esté más expuesto el presidente de la República. Esta es una actividad, como tú dices, Andrés, que se organizó al interior del Palacio de la Moneda con una serie de invitados, todo esto recordando ahí lo que fue ya 2 años de que se presentara el primer caso de coronavirus acá en nuestro país. Y es en ese contexto cuando ocurre lo que ustedes están viendo ahí en imágenes, esta mujer que primero lanza algunos gritos y luego con esta botella que le lanza el líquido que tiene en su interior al presidente Sebastián Piñera. Ahí interviene seguridad, entiendo que esta mujer fue detenida, no hay mayores antecedentes, detalles al respecto, pero claro, plantea ahí ciertas dudas respecto a si acaso era una de las personas invitadas, seguramente cumplió ahí con todos los requisitos para poder ingresar al Palacio de la Moneda. De esta mujer cuando fue detenida, esta imagen inequívocamente también nos trae a la memoria, Pati, hace más o menos 15 años tú reporteabas Educación, cuando, ahí ves, la imagen es súper patente, cuando la entonces ministra de Educación, Mónica Jiménez de la Jara, también una joven, María Música, le vierte un vaso de agua en pleno rostro, esto tras una reunión cuando se discutía el tema de la manifestación de los pingüinos de educación. Claro, aquí es el presidente de la República, que le vierte una botella de agua en su cabeza. Insistimos en el punto, esto acaba de ocurrir en el Palacio de la Moneda, no tenemos mayor información, solamente que esta mujer fue detenida. Esto ocurrió tras una conmemoración, una pauta de conmemoración de los 2 años de detectar el primer caso de coronavirus en nuestro país. Claro, es la imagen de lo que ocurrió, insistimos, al interior del Palacio de la Moneda, cuando ya se había terminado esta ceremonia. Luego de eso, esta mujer es detenida y, bueno, al presidente ahí se le presta cierta ayuda para que pudiese secarse. La habrían llevado a la primera comisaría de Santiago. Pero él, de todas maneras, continuó, en todo caso, en el Palacio de la Moneda, saludando ahí a algunos de los asistentes. Yo diría por unos 15 minutos más, después de que ocurrió lo que estamos viendo en imágenes. De hecho, eso que estamos viendo ahí en el costado derecho corresponde a imágenes posteriores a que se hubiese producido este incidente. Y él continuó, por lo tanto, ahí con cierta normalidad pese a lo ocurrido. Esta mujer, como les decía, fue retirada del lugar, fue detenida. Y todo esto en una actividad que ocurre ahí al interior del Palacio de la Moneda, generando ciertas preguntas sobre qué pasa en términos de seguridad, si acaso ella era precisamente una de las invitadas, o cuál era el contexto en el cual pudo estar al interior del Palacio de la Moneda. Sí, insistimos al punto que mostrábamos y que comentábamos antes. Uno podría pensar, esperar que este tipo de manifestaciones podrían darse más en el exterior del Palacio de la Moneda, por el nivel de exposición que cualquier autoridad puede tener en la calle, como cualquier persona, pero al interior del Palacio de la Moneda es donde realmente llama la atención esto que hemos visto hace algunos segundos, esta imagen de esta mujer que, insistimos en el punto, para quienes se van sumando aquí a TVN, a Canal 24 Horas, esta mujer que tras una ceremonia de conmemoración de los 2 años del primer caso de coronavirus detectado en nuestro país, cuando el presidente se disponía saludando a varias personas, incluso vemos ahí abajo, seguía retirando el ministro de Salud, esta mujer, no sabemos si es funcionaria de salud, no sabemos su nombre, no tenemos mayor información, solamente tenemos la imagen. Esta mujer se acerca al presidente de la República con una botella de agua y le vierte
prácticamente la totalidad de la botella de agua en su cabeza. Esta mujer fue inmediatamente detenida, de acuerdo a la información que tenemos preliminar, y fue llevada a la primera comisaría. Esa es toda la información que tenemos hasta el momento, información confirmada respecto a esta imagen que estamos viendo, esta mujer que le virtió una botella completa de agua al presidente de la República en pleno Palacio de la Moneda. Claro, más temprano el ministro París había contado en el reporte habitual de los días jueves que el presidente Sebastián Piñera iba a tener esta actividad especial a raíz de que se cumplían los 2 años del primer caso de coronavirus acá el primer caso de COVID acá en nuestro país, y es por eso que se iba a hacer una suerte de recuento respecto a lo que ha ocurrido, los distintos hitos, lo que ha pasado con las vacunas, etcétera. Eso se realizó y por eso fue ahí al interior del Palacio de la Moneda. Habían invitados de distintos tipos, desde funcionarios de salud, pero también vinculados al tema científico, de las vacunas, etcétera. Todos ellos invitados a esta ceremonia. Una de las últimas que va teniendo ya el presidente Sebastián Piñera antes del cambio de mando. Quedan 8 días para el cambio de mando, estamos a 3 de marzo, es el próximo viernes, en las últimas ceremonias, podríamos decir ya, más que en la tierra derecha, ya los últimos metros de la segunda administración de Sebastián Piñera, estas imágenes que realmente llaman mucho la atención de lo que sucedió, no solamente por lo que vemos, sino también el lugar no es menor, y yo te hacía el recuento un poco, uno recordaba lo que sufrió también la entonces ministra de Educación allá el 2006-2007, Mónica Jiménez de la Jara, cuando se discutía el tema, cuando comenzaban las manifestaciones de los pingüinos, las primeras manifestaciones masivas sobre el tema de la educación en nuestro país, y vimos en ese entonces cuando una joven de nombre María Música le vierte un vaso de agua completo en la cara a la hoy fallecida ministra de Educación de ese entonces, Mónica Jiménez de la Jara. En este caso es el presidente de la República, quien una mujer, insistimos en el punto, que no sabemos su identidad, no sabemos si era funcionaria de salud, no sabemos si estaba participando en la ceremonia, no sabemos mayor información respecto a esta persona. Le da vuelta esta botella de agua al presidente de la República en su cabeza, esta mujer fue inmediatamente detenida y fue llevada a la primera comisaría. Esa es la información que tenemos hasta ahora confirmada. Claro, lo que se sabe hasta ahora, entonces, no hay más antecedentes sobre esta persona o en qué contexto fue que pudo ingresar al Palacio de la Moneda y participar de esta ceremonia. Pero en lo concreto, lo que ustedes pueden apreciar ahí en las imágenes es que cuando ya había terminado esta actividad y el presidente Sebastián Piñera estaba ahí acompañado de distintos miembros del gabinete, de los invitados que también estaban participando de esta ceremonia, y es ahí, en ese contexto, también reunido con seguridad en su entorno, cuando se acerca, primero se escuchan unos gritos de esta mujer, y luego ya ella se acerca con esta botella y vierte todo su contenido sobre el presidente. Luego de eso, ella abandona ahí el lugar, pero rápidamente los encargados de seguridad la retienen y es detenida esta mujer que, insistimos, todavía no hay más detalles, no se conoce más sobre quién es o cómo había logrado ser parte de esta actividad. Ahora, en concreto, luego de esto, el presidente no se retiró, sino que siguió participando. Retomó sus funciones. Claro, lo que pasa es que como la actividad ya había terminado, no es que tuviese pendiente todavía un discurso o algo así, pero se quedó ahí con las personas que estaban invitadas. La imagen del costado, como les decía antes, muestra los minutos posteriores a esto, y siguió así por varios minutos, concluyendo lo que era su participación en esta actividad, entre comillas, en total normalidad, mientras esta mujer fue detenida. Se lleva a la primera comisaría, eso es en la calle Santo Domingo con MacIver. Esta fotografía quizás es el testimonio más patente de lo que les hemos estado contando durante los últimos minutos. Una mujer que en plena ceremonia, cuando terminaba la ceremonia más bien, en el Palacio de la Moneda, donde se conmemoraba los 2 años de la pandemia, le vierte esta botella de agua completa, medio litro de agua, al presidente de la República en su cabeza. Estamos intentando recabar mayor información con nuestros equipos que se están disponiendo en diferentes lugares, sobre todo también en esta primera comisaría de Santiago, MacIver con Santo Domingo, donde fue trasladada esta mujer. Uno ve también el ambiente, estaban todos mirando para otro lado, claramente uno podría decir la guardia baja, al final de una ceremonia con un turno normalmente. Ahí sí me quedo con el ministro Osar, que estamos atrás, y el entorno más bien, asesoras del presidente son las que frenan. Ahí vemos a
a esta mujer que sale rauda hacia la izquierda de la pantalla, fue detenida y trasladada a la primera comisaría. Claro, ahí al parecer acompañada con otra persona, con otra mujer también, quienes se acercan ahí en ese momento al presidente. Estaba buscando el dato de cuándo fue lo de la fallecida ministra de Educación, Mónica Jiménez de la Jara, fue en el año 2008. La llamada Revolución Pingüina fue en el 2006, después las movilizaciones continuaron y las relaciones tensas entre dirigentes estudiantiles y los respectivos ministros. Que renunció el ministro Silich, después viene claro, la ministra Jiménez de la Jara. Pero esto fue 2008, 2 años después de la Revolución Pingüina, y ahí, claro, estaban en una actividad en el Hotel Crown Plaza cuando se acerca esta estudiante del Liceo Darío Salas y le arroja esta jarra de agua, cuestionando, en su momento decía ella, por la falta de diálogo que había con el movimiento estudiantil y que fue un acto repudiado de manera transversal. Pero inevitablemente esto recuerda lo que ocurrió esa vez con una autoridad pública. En esta ocasión se trata de una situación que se dio, un incidente al interior del Palacio de la Moneda, cuando ya había terminado esta ceremonia en que se recordaba cuando llegó el primer caso de COVID, se presentó acá en nuestro país en marzo y había terminado ya esa ceremonia, la presentación de aquello, cuando ocurre entonces que aparece esta mujer, realiza ahí algunos gritos y en contra del presidente y luego le lanza el líquido de esa botella. Sí, uno podría esperar quizás que no solamente que se redoble la seguridad en torno al presidente de la República en esta última semana, tomando en consideración las dificultades que ha enfrentado el país durante los últimos 2 años, todo lo que nos ha tocado enfrentar desde el estallido social, desde el tema de la pandemia, y uno espera que quizás la última semana, después de lo que estamos viendo, se va a exponer menos al presidente. Quedan 8 días para que deje la presidencia hasta el cambio de mando, que es el próximo 11 de marzo, el próximo viernes. Quedan solamente 8 días y estas imágenes, obviamente, uno podría esperar que se redoble la seguridad y que se exponga menos quizás en estos días. Y paradojalmente, esto es dentro del Palacio de la Moneda, donde el presidente quizás más seguro debiese estar. Bueno, ocurre dentro del Palacio, 14 horas con 42 minutos, con la imagen del momento. Nos vamos a la pausa aquí en 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. Último minuto. Son las 2 de la tarde con 48 minutos. Volvemos a 24 tarde con la imagen que se ha tomado la jornada. Esta mujer que luego de una pauta en el Palacio de la Moneda, sí, en el mismísimo Palacio de la Moneda, al interior del Palacio de Gobierno, terminaba una pauta que tenía relación con los 2 años del primer caso de coronavirus detectado en nuestro país. Se acerca al presidente Piñera cuando este se despedía, saludaba a los asistentes a esta pauta y le vierte por completo, Patricia Venegas, medio litro de agua en la cabeza del presidente. Se acerca por su espalda y ella rápidamente, no sé si escapa, se va rápidamente hacia el otro lado, vuelve hacia el lugar de origen, podríamos decir, y fue aprehendida y llevada a la primera comisaría Inma Kiber con Santo Domingo, primera comisaría de Carabineros. Esto ocurrió hace más o menos media hora en el Palacio de la Moneda. Incluso en el reporte de Dani Linares que veíamos antes, él recogía parte de las declaraciones que entregó en esa mismísima pauta el presidente de la República. Esto ocurrió después de esos discursos y ahí vemos la imagen de Agencia 1, esta fotografía, esta botella de agua que se le vierte por completo al presidente Piñera. Esto a 8 días de que deje la presidencia. Hay un cambio de mando y lo decíamos antes de ir a la pausa cuando comentamos casi una imagen, era casi en vivo, que esto recuerda lo del 2008, aquel episodio de la entonces ministra de Educación, Mónica Jiménez de la Jara, que una joven en ese entonces, después de un buen tiempo de manifestaciones, lo que fue el tema de los pingüinos, le virtió una jarra, un vaso de agua en pleno rostro. Sí, estas imágenes que ustedes ven ocurren entonces después de que ya hubiese terminado el discurso del presidente Sebastián Piñera en torno a esta ceremonia en que se recordaba la llegada del primer caso de coronavirus acá a nuestro país hace 2 años. Y es en ese contexto, ustedes ven ahí que hay hartas personas en el Palacio de la Moneda. Eran los invitados que habían para esta ceremonia, que son del mundo académico, del mundo científico, de funcionarios de la salud, distintos ministros también se pueden apreciar ahí en las imágenes. Era ya el momento de más relajo, por así decirlo, porque había terminado. Le lanza la botella, claro, le lanza la botella al presidente, ahí ve,
le lanza la botella al presidente y ahí se va esta mujer. Raudamente, hasta que llega ahí los encargados de seguridad y finalmente la sacan del lugar y ella es detenida. Tú decías, Andrés Vial, que fue trasladada hasta la primera comisaría. De acuerdo, toda esa información muy preliminar, esto acaba de ocurrir. No sabemos la identificación de esta mujer, no sabemos si es una persona que estaba invitada a esta ceremonia, no tenemos mayor información respecto a por qué esta mujer estaba al interior del Palacio de la Moneda, por ser perfectamente una invitada. Vamos a ir al Palacio de la Moneda, vamos a tomar contacto desde el lugar con Pamela Araya. Pamela, vamos contigo. Sí, la verdad es que son hechos bien sorpresivos y que la verdad es que es bien difícil que ocurran, porque los invitados a ceremonias aquí en el Palacio de la Moneda siempre son sometidos a un chequeo para que puedan ingresar sin mayores problemas acá al Palacio. Fue entonces lo que falló el protocolo, fue algo que no se veía venir. La verdad es que también el contexto de la ceremonia fue bien complejo, porque se recordaba los 2 años de la pandemia, el total de fallecidos también y todas aquellas personas que sufrieron esta enfermedad de manera grave. Fue en ese momento, ustedes lo han visto ya en las imágenes, cuando estaban en medio de esta ceremonia, que una mujer se levantó y le arrojó agua al presidente Piñera, que tenía en una botella en su mano. Ahí ustedes se ven entonces la imagen precisa, cuando además comienza a gritar, que dice que esto es lo peor que le ha pasado al país. Palabras entonces que son acompañadas de esta agresión al mandatario en esta actividad en el Palacio de la Moneda, a muy pocos días que se realice el cambio de mando. Algo que al menos en el interior nunca había sucedido, porque recordemos que hace algún tiempo también se dio algo bien particular, pero no tenía que ver con invitados, era más bien una manifestación afuera de la Moneda, que finalmente algunas personas ingresaron, sacaron un lienzo, algunos fueron retenidos por los escoltas dentro del palacio, pero la verdad es que lo que ocurrió acá es sorprendente, considerando el nivel de seguridad que acompaña al presidente Sebastián Piñera y también toda la avanzada que trabaja en todos los sectores o en todos los sectores de los cuales provienen las personas, y además en el chequeo de los antecedentes. Así que vamos a estar esperando reacciones del gobierno frente a lo que ha ocurrido. Pamela Araya, muchas gracias por la información desde el Palacio de la Moneda. Con esta imagen nos quedamos, Pati, nos vamos a la pausa. 2 de la tarde con 53 minutos, vamos a una pausa y ya regresamos de inmediato con más informaciones. Volvemos con 24 tarde. Bien, regresamos, Andrés Vial, ya hace 24 tarde. De sorpresa. Exactamente, porque estábamos ahí recabando más información. Hay antecedentes, obviamente, que hay que confirmar a esta hora, tras esta imagen que estábamos viendo antes de lo ocurrido en el Palacio de la Moneda. Palacio de la Moneda, esta mujer que le vierte una botella de agua al presidente de la República, medio litro de agua, y lo vemos en su cabeza. Esta mujer fue detenida y llevada a la primera comisaría de Santiago, ahí en Maquíver con Santo Domingo. Sí. Con esta imagen. En una jornada con mucha información, por supuesto que vamos a tener más detalle de esta y otras informaciones ahí en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Muy buenas tardes.